El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparemos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesús, también conocida como Corpus Christi. La festividad nos recuerda, nos invita a entrar más profundamente en el misterio de la Eucaristía que se nos da en cada celebración eucarística y también de la adoración a Jesús sacramentado, en la presencia de Jesús. Aún hasta hoy en día, después de tantos siglos en que la Iglesia ha conmemorado el cuerpo y la sangre del Señor en cada celebración, hay confusión hasta estos días en que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Para ello nos basamos en las lecturas del día de hoy que se nos proponen. Jesús mismo nos habla de que en la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, nos invita a ver la primera lectura del día de hoy en el libro del Éxodo, cuando Moisés crea un altar, se mata el Cordero, se vierte la sangre sobre el altar y parte de la sangre se esparce ante el pueblo. Nos recuerda el sacrificio. Ese Cordero simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Ese Cordero que se sacrificaba en el altar, en el Nuevo Testamento se ha unido en la Pascua con la fiesta de los panes ácimos, en la que Jesús, en la última cena, como lo vemos en el Evangelio de San Marcos, une las dos acciones en una sola. Jesucristo ya no necesita un cordero que sacrificar, sino que Él mismo es el cordero que se sacrifica. Por eso es que decimos que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el Cordero. En la Santa Misa, lo que se nos da a nosotros no es pan, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Es la misma presencia de Jesús mismo. El mismo Jesús que estaba en el vientre de la Virgen, el mismo Jesús que caminó en el mar de Galilea, el mismo Jesús que murió en la cruz.
Nos confundimos porque en ocasiones decimos que Jesucristo está ante nosotros de una manera espiritual, que es lo que los hermanos separados dicen, los protestantes. Que Jesús está simbolizando y es algo espiritual solamente. Es un símbolo de que está con nosotros. Compartí esto el jueves en la misa que hicimos en Silla del Lago. Y decía lo mismo que digo ahorita, es de que si yo les digo, me dicen, padre, quiero ir a una cena, a un cumpleaños, y les digo, voy a estar con ustedes en espíritu, ustedes entienden que no voy a ir. ¿No? No puedo viajar para allá, pero voy a estar con ustedes en espíritu. No puedo ir a la boda, pero estaré con ustedes en espíritu. Significa que no voy a estar ahí. Jesucristo no nos está dando una presencia espiritual en ese sentido. En otras palabras, una ausencia. Es una presencia real. En la Eucaristía, en cada partícula que se nos da de la comunión está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Todo Jesús. A veces los hermanos separados, como les he compartido anteriormente, vienen y tocan la puerta de mi casa no sabiendo quién vive ahí. Y hace poco, la semana pasada, platiqué con ellos un rato, ¿no? Porque pues hay que escuchar a ver qué dicen. Me dice, ustedes los católicos sacrifican a Jesús en cada misa. Porque el catecismo dice que la misa es el sacrificio de Jesús en la cruz. Ustedes cada vez que celebran la misa están crucificando a Jesús. No, es el mismo sacrificio. Le digo, si quieres que te las complique un poco más, es de que es el mismo sacrificio de Jesús. No es otro sacrificio, es el único sacrificio. Y para eso está la carta a los Hebreos de la segunda lectura de hoy. Nos unimos con el mismo sacerdote en el mismo sacrificio. En la Iglesia Católica tenemos sacerdotes que son predicadores, pero no tenemos solamente predicadores, sino que tenemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ofrecemos un sacrificio. Ayer se ordenaron 2 sacerdotes para Dios de Tucson, un gran don de Dios. Cuando el sacerdote se ordena, no se hace otro sacerdote, sino que se ordena en el sacerdocio de Jesús. Es el único, sumo y eterno sacerdote, es Jesucristo. El sacerdote, por el sacramento del orden, se une al único sacerdote que es Jesucristo. Hay un sumo sacerdote, que es Jesús. Y nos dice la carta a los Hebreos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos. Y nos dice la carta a los Hebreos también que cada sacerdote está en presencia de Jesús sacerdote. Es el sacramento del orden sacerdotal. Es de que Jesús se hace presente en el sacerdote como otro Cristo. Una extensión de Cristo, se podría decir, por el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que en la Iglesia Católica tenemos sacerdotes, porque ofrecemos sacrificio. Por eso es que hay altar. Por eso es que hay incienso, hay velas, hay todo. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Estar en el altar es estar en el Calvario. Es estar en el Calvario viendo la presencia de Jesús. Si se fijan, está la cruz en el altar. Cuando el sacerdote levanta el cáliz, queda unido a la cruz. Es como si la sangre de Jesús se virtiera en el cáliz. Es el mismo sacrificio y estamos siendo presentes, estamos presentes en el sacrificio del Señor. En las últimas décadas ha habido demasiado énfasis sobre la parte festiva de la celebración, como si fuera simplemente una comida. Pero no, es un sacrificio del cual estamos participando. Entonces la persona me dice, el protestante me dice, entonces ustedes creen que se comen el cuerpo, se comen un muerto, se comen a Jesús. No. ¿Que no predican ustedes también la resurrección? Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Lo que comemos, queridos hermanos, en la hostia, no es el cuerpo muerto de Jesús, es el cuerpo glorificado, resucitado, es vivo. Es un cuerpo vivo.
Hace poco hicieron un análisis en uno de los milagros eucarísticos. No lo mencionó en los otros sermones, pero ese es el bonus para ustedes. Hicieron un análisis en unos milagros eucarísticos. Se lo llevaron con permiso del obispo. Un milagro eucarístico es cuando el cuerpo de Cristo se hace presente y vivo. Se ve la carne, se ve la sangre, ¿no? Son milagros eucarísticos. Hay varios en el mundo, lo pueden hacer Google y ahí aparecen. Pero hubo un estudio sobre uno de ellos y el obispo dio permiso para que lo estudiaran y los científicos no sabían qué era, se les mandó nomás un pedazo para que lo analizaran. Se dieron cuenta los científicos que no solamente era humano, sino que era del corazón, era músculo del corazón. Y no sabían ellos qué era, de dónde lo sacaron, ¿no? Es la manera en que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Es una manera real, pero está vivo. No está muerto. Cuando lo recibimos en la comunión, recibimos el cuerpo glorioso del Señor. Glorificado. Por eso es que se hace presente y en todos los altares del mundo se hace presente al mismo tiempo. Porque Jesús glorificado puede estar en todos lados al mismo tiempo y hacerse presente no en diversas hostias, sino es el mismo cuerpo de Jesús. Cuando el sacerdote lo aparte, no hacen dos cuerpos, es un solo cuerpo. Cuando se da la comunión bajo dos especies, es para nuestra unidad como iglesia. Pero una especie o la otra no le agrega ni le quita. No. Me ha tocado aquí en la iglesia que a veces me dice, padre, ¿por qué no nos quiere dar vinito? Porque no es vino, gente. No es vino. Es el cuerpo y la sangre del Señor, y en cualquier partícula, ya sea el vino, la apariencia de vino, la apariencia de carne, es todo Jesucristo. Está presente ahí. Me ha tocado gente en nuestra parroquia que me dice, padre, ¿por qué me dio un pedacito? Es todo Jesús. Eso me indica para mí que hay una falta de doctrina entre nosotros, ¿no? Que no comprendemos bien lo que está pasando, lo que estamos celebrando. En la disposición con la que nos acercamos nosotros a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, también dice en lo que creemos. Lex orandi y lex credendi. Lo que creemos se manifiesta en nuestra oración. ¿Cómo oramos? Y se dice a veces, es que no saco nada de la misa. Uno saca de la misa lo que uno invierte. La misa es entrar en el cielo. En la eternidad, queridos hermanos, vamos a estar en la liturgia solemne del Cordero, en las bodas del Cordero. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. No vamos a estar comiendo queso Filadelfia. Vamos a estar adorando a Dios. Y hay que empezar a adorarlo desde ahorita. ¿Qué es lo que se hace en cada misa? Adorar al Señor. ¿Cómo adoramos a Dios en la Santa Misa? Uno trae en su corazón tantas cosas, queridos hermanos, que a veces se nos olvida y nos distraemos o simplemente se nos hace común. Una poca de guía para esta celebración del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo recibir la comunión dignamente? Primero que nada, queridos hermanos, el catecismo nos enseña que no se puede alimentar un cuerpo muerto. La lógica también nos dice. Si tú agarras un cuerpo del panteón y lo pones y tratas de darle de comer, no va a absorber. Si el alma se encuentra en pecado mortal, queridos hermanos, tiene que confesarse para poder comulgar. Cuando uno se encuentra alejado de Dios, uno puede tratar de pretender y recibir la comunión, pero no está haciendo efecto. Por eso es que no hace efecto en nuestra vida, porque no estamos recibiéndolo de una manera consciente, que nuestra alma esté en conjunto con Dios. No, ni siquiera nos preparamos, no preparar el alma. ¿Qué tan seguidos tiene que confesar uno? Cuando sea necesario, nadie lleva cuenta. Pero que para que el alma pueda recomulgar, no solamente de poder, que poder puede, pero que la recepción de la comunión sea eficaz. Cuando uno se acerca a comulgar, la iglesia nos pide que hagamos una reverencia ante la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y eso es algo muy pequeño, pero es importante, queridos hermanos, porque nos saca de lo que estamos metidos en la cabeza. Dice, hay tres cosas que la iglesia nos pide. Ya sea una inclinación profunda antes de recibir la comunión, una inclinación profunda. Hacerse la señal de la cruz antes de recibir la comunión. No con la comunión. Es sacrilegio tomar la hostia y hacerte esto. Es sacrilegio. Está prohibido, explícitamente prohibido.
Y uno se hace como la señal de la cruz antes de recibir, o se inclina, o uno puede hacer la genuflexión, una rodilla al suelo, antes de recibir. Uno puede recibir la comunión de pie o hincado. Uno puede recibir la comunión en la mano o en la boca. Si es en la mano, tienen que usar las dos manos, no solamente una. No es limosna lo que están pidiendo. Fíjense el signo, las señales con las que hablamos. Esto es pedir limosna, ¿no? Esto es aceptar a Jesús. Se saca la lengua para recibir la comunión. Saque la lengua un poquito para que pueda depositarse. Se dice que se deposita. No te la puedo aventar y no me muerdan. No, pero tienen que depositarse en la lengua. Entonces tienen que sacar la lengua un poco para que se pueda depositar ahí. ¿No? Ponen las dos manos y va a recibir la mano. Pero nunca la agarren. Y a veces que se confunde la gente porque hago así yo. Si veo que la vas a querer agarrar, te la voy a quitar. Porque no se agarra, se acepta. La acción tiene que ser pasiva porque la Eucaristía no es algo que merecemos ni es nuestro. Se nos tiene que dar. Cuando Jesús multiplica los panes, se los da a los apóstoles y los apóstoles se lo dan al pueblo. El pueblo no viene y lo agarra, no es buffet. Tiene que haber una sucesión de comunión, del sacerdote a los ministros, de los ministros al pueblo. Esa sucesión es lo que Jesús hace y por eso es que la iglesia lo hace. Cuando tú la tomas así, es que tú la quieres arrebatar. El símbolo habla. El símbolo, el gesto dice lo que creemos. Por eso les hago la corrección, porque en esta misa sucede mucho. Lo agarran y luego como si fuera amuleto se bendicen. No se puede. Si yo para dar una bendición con la custodia, el sobrehombros, para poder dar la bendición con el Santísimo, la gente la agarra como si fueran galletas. A los niños enséñenles. Yo a los niños no les recomiendo que la agarren en la mano. Cuando comulguen en la boca hasta que tengan la madurez para poderla agarrar, porque a veces que la agarran y juegan con ella. A veces que se la ponen en la bolsa y tengo que corretear a los niños. No, a veces que la rompen y caen partículas al suelo. Padres, digan a sus hijos que la tomen la lengua hasta que estén en edad madura para poderla tomar en la mano. No, a veces no se lavan las manos y están todas rayonadas. Yo me fijo en todo. Y no es que sea yo, sino es que es el mismo Jesús. La actitud que tenemos para recibir al Señor es importante porque de esa manera nos alimentamos nosotros. San Agustín, cuando daba comunión, decía: conviértete en lo que recibes, decía San Agustín. En aquel tiempo no había rúbrica, ¿no? Conviértete en lo que recibes. Y en verdad, queridos hermanos, nos convertimos en lo que comemos, ¿no? No vamos a hablar de las donas y esas cosas, pero uno se convierte en lo que come. Si estamos recibiendo la Eucaristía, uno tiene que comportarse como lo que se quiere convertir, que es el mismo Jesús. Y luego lo recibimos, y en ese momento, queridos hermanos, cuando entramos a la iglesia, hacemos la genuflexión al sagrario, pero en el momento que recibimos la comunión, nos convertimos en un sagrario. Quiero que pongan eso en su mente. En ese momento, queridos hermanos, cuando recibimos la comunión, tenemos la misma presencia en nosotros que la Virgen María tuvo en su seno. Es el mismo Jesús, no es otro. Por eso es que en ese momento, queridos hermanos, tenemos la profunda gracia y el don de pedirle lo que tú quieras. Cuando entra Jesús en el corazón, lo revisa. Cuando entra Jesús en la Eucaristía, lo revisa. Así como un mecánico, como un doctor, a ver qué está mal. No tamales de los que se comen, ¿no? A ver qué está mal adentro del corazón. No agarraron la broma. A ver qué le está pasando, qué le duele. Cuando entra Jesús en la Eucaristía, quiere saber qué le duele. Entonces uno tiene que rezar. Hay gente que comulga y sale corriendo. ¿A dónde? No sé. Estamos muy lejos de cualquier lado aquí. Pero salen corriendo con apuro. San Juan Vianney, cuando salían después de la comunión, que la gente se iba inmediatamente después de la comunión, mandaba 3 monaguillos, 2 velas y las campanas que siguieran a la persona.
Imagínate que salgas de misa y te correteen los monaguillos. Yo los tengo entrenados, ¿no? Con las velas. ¿Por qué? Porque la presencia dura como 10 minutos en digerirse la hostia en el estómago. Podemos nosotros darle estos 10 minutos al Señor, al Creador del universo que entra en nuestro cuerpo, y pedirle, y platicarle, y contarle el chisme. Ahí sí le puedes platicar lo que tú quieras, lo que te duele, la felicidad, el gozo, todo eso lo puedes platicar a Él. ¿Para qué salir corriendo? ¿Por qué? Porque es que no queremos ganarle a la gente en el Denis. ¿Qué apuro tiene uno corriendo por allá? Aunque la misa vaya tarde y se alargue el Padre, ni modo, si les tocó. Algún día Dios le dará a un padre que da la misa en 15 minutos. Y entonces van a decir, ya vamos a reponer el tiempo, ¿no? Pero acuérdense de esa imagen. El jueves fuimos a la imagen, tuvimos la misa enseguida del lago para conmemorar esta fiesta de Corpus. Y salimos a la calle, no a la calle, alrededor del lago con el Santísimo. Había gente que se hincaba, había gente que lo ignoraba. Había otros que venían corriendo y seguían corriendo como si no pasara nada. Y alguien preguntó, dice, ¿qué está pasando? Y otra persona dice, es la Iglesia Católica. Dice. Qué bonito, ¿no? Que simplemente nos reconozcan por estar caminando con el Santísimo en la calle. Qué orgullo para nuestra iglesia que digan es la Iglesia Católica. Así saben la diferencia entre una de las otras y esta. Esta es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Cristo está en ella. Así como Jesucristo estaba en el vientre de la Virgen María en la visitación, así está la iglesia enseguida del lago caminando con Jesucristo en su seno. Esta es la iglesia. Cada sagrario en cada iglesia es el vientre de la Virgen María. Solamente en la iglesia tenemos esto. No hay que menospreciarlo. No hay que hacerlo a un lado. Venir a adorarlo. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros y que nos haga ver y reconocer la presencia de Jesús en el Santísimo, para que lo veneremos y nos preparemos siempre para recibirlo con dignidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.